Sí. Buenas tardes, buenas noches a todos, todas, asistentes de distintas partes del mundo al evento de la Federación de AICAS América Latina y el Caribe, bajo el título Bienales como escenario de influencia y crítica. Les recuerdo que el evento está siendo grabado y la grabación va a estar disponible posteriormente en el canal YouTube de AICA International. Les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados y que utilicen el chat de la plataforma Zoom para sus preguntas, que serán contestadas al final de las ponencias. Les deseamos que bien disfruten de ese debate y paso la palabra para nuestra presidenta de AICA International, Lisbeth Rebolo. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de dar inicio al segundo programa de seminarios organizado por la Federación de las AICAS en América Latina y el Caribe. El programa que realizaremos en 2023 cuenta con el apoyo de AICA International y del Memorial de América Latina y consistirá de 3 webinars que discutirán las bienales que se realizaron en esta parte de América y la importancia de la crítica de arte en este contexto. El seminario de hoy será moderado por la crítica de arte de AICA Paraguay, Adriana Almada, y contará con la participación de Leonor Amarante de Brasil, Patricia Morales de Venezuela y Henry Serrano de Chile. Adriana hará la presentación de los ponentes próximamente. Antes de darle la palabra a Adriana, quisiera invitar al editor de publicaciones del Memorial de América Latina a dirigir un breve saludo a los participantes de esta reunión. Eduardo Raskov, su saludo a los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Con alegría les doy la bienvenida em nome de Pedro Mastrobuono, o presidente do Memorial da América Latina, que não pode estar aqui, e do diretor do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, Roberto Beltrami, que também mandou saludos, pero hoje está hospitalizado, infelizmente. O Memorial não podia deixar de apoiar este webinar organizado por AICA, né? Já que nossa missão é precisamente promover a investigação e o conhecimento sobre a América Latina. E isso, por supuesto, inclui sua arte e, em particular, a história da arte, a história das bienales de arte na região, a começar pela Bienal de 1951, ubicada em São Paulo, a primeira de muita importância, né? A nível personal, para mim, a alegria é aún maior por a participação de Leonor Amarante, né, com quem trabalhei em Memorial da América Latina há muito tempo. Leonor era editora da revista Nuestra América e me pedia para escrever para a revista e aprendi muito com ela. Também quando ela editava a revista Arte Brasileiros, também colaborava e sempre com muito prazer. E também me dá mais alegria ainda que tudo isso é organizado pela professora Lisbeth Rebolo, que me orienta em minha pesquisa de pós-grado, né? E é uma mestre com quem aprendo muito. E gostaria de cumprimentar os outros palestrantes, né? Patrícia Morales, de Venezuela, Henry Serrano, do Chile, e a mediadora Adriana Almada, né? Nos seminários do ano passado, as ponências, nós vamos fazer um livro bilíngue ou trilíngue, livro físico, editado por Memorial da América Latina. Ao final de ano teremos esse livro. E quiçá, nesta nova série de webinários sobre as bienais, também podemos
trabalhar e pensar em fazer uma publicação física, né, a depender de que Memorial e AICA consertam entre si. Bom, é isso, muitas graças e ótimo webinar para os senhores e as senhoras. Ahora le damos la palabra a Adriana para que empiece su moderación, empiece con el trabajo de coordinar nuestra reunión. Por favor, Adriana. ¿Estás? Gracias, Lisbeth. Buenas noches. Yo estoy acá desde Madrid, desde Valencia. Feliz de estar todos. La conexión no está muy buena. Está entrecortada tu conexión. Iniciativa, no solo, sino muy entre las demás. Está la conexión, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, me parece una oportunidad excelente de conversar formato sobre una manera de trabajar el arte y el arte contemporáneo en específico en las últimas décadas, son las bienales. Yo creo que cada uno desde su sitio, como es el caso de Leonora Amarante, Patricia Morales y Henry Serrano, podrán hacer grandes aportes. La conexión no está bien. No sé, quizás si saque la imagen, se queda mejor. No sé. Bien, no solo de su experiencia, sino de... ¿Tienes posibilidad de sacar la imagen, Adriana, para ver si se queda mejor la conexión? Okay. Sí. ¿Ahora? Ver. Sí, ahora quizás te escuchamos mejor. A ver. Voy a intentar, si me tienen un poquito de paciencia, quizás si me traslado un poquito, porque es una cuestión por lo visto. Sí. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora ¿Sí está o mejor. No? Sí, sí. Está mejor. Bueno, nada más que celebrar esta nueva oportunidad de conversar, como decía recién, sobre este tema o estos temas que son pertinentes, relevantes y necesarios. Entonces, teniendo en cuenta que estoy con una conexión muy inestable, quiero pasar a dar cuenta, digamos, a presentar a las tres personas que van a estar hoy con nosotros. Como ya dije, Leonora Amarante, Patricia Morales y Henry Serrano. Pido mil disculpas, me puso un poco nerviosa este tema de la conexión, de la inestabilidad de la conexión. Bueno, Leonora Amarante es una persona conocidísima en la escena del arte, ha curado numerosas muestras y diversas bienales, es autora de 2 libros, los cuales son Las Bienales de Sao Paulo, editada en 1987, Ver y Vivir el Arte, de lo moderno a lo contemporáneo, del 2015, Las Naturalezas, Arte y Política en la producción de Marcio Almeida, una publicación del año 2022. Traductora de Achille Benito Oliva, el proyecto gráfico y de arte del libro Goya, del español, y su experiencia curatorial incluye, entre otras, la co-curaduría de la segunda y la tercera edición de la Bienal del Mercosur en Porto Alegre, en los años 1999 y 2001, junto a Fabio Magalhães, una co-curaduría con Ticio Escobar de la Quinta Bienal Internacional de Curitiba en el año 2009, y la curaduría general de la primera Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia, Argentina, en el año 2007. En estos momentos, Leonor es la curadora general de la Trienal de Tijuana, 2 Pictorial International, México,
2024. El tema de su ponencia de hoy será Bienal de Sao Paulo, 72 años de análisis crítico. Voy a presentar a los tres y luego daré la palabra a cada uno de ellos. Patricia Morales, de Venezuela, es antropóloga, Departamento de Antropología del IVIC, en la Sala Mendoza, en la Dirección de Museos, fue coordinadora general de la Bienal del Barro de América en sus diferentes ediciones de los años 92, 95, 96, 98 y 2004. Desde 2002 trabajó como profesional independiente en el desarrollo de proyectos museológicos. Es coordinadora docente de la especialización en museología en la Universidad de Venezuela y actualmente es la directora del Taller de Artistas Gráficos Asociados Luisa Palacios desde el año 2018 y de Factotum CCC. Es coautora del técnica y del catálogo de las colecciones del Museo Etnológico de Amazonas. No, es director de la Sigue con fallas tu conexión. Del Museo de Arte Contemporáneo de Valparaíso, ha desarrollado investigación del nacional. Está mal. Sí, yo creo, bueno. quizás pedimos a Leonor para empezar, y mientras tanto, Perfecto. tú podrías intentar conectarte por el iPhone. Tú tienes el iPhone, ¿verdad? Sí, voy a hacer eso. Perfecto. Bueno, si no... Voy a salir para volver a entrar. Sí, mientras tanto, pedimos a Leonor comience. A Leonor para comenzar. Por favor, Leonor. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Primero, me gustaría agradecer la invitación de AICA en nombre de Lisbeth Rebolo. Es un placer estar aquí con amigos, Patricia, con quien trabajé en la Bienal Barro de América en Caracas, com a Adriana em la Bienal de Curitiba, quando fui curadora com Tício Escobar, Eduardo Raskoff, meu amigo de memorial de toda a vida. Bem, e acabo de conhecer a Henri Serrano, pero já conosco já seu trabalho. Bueno, então é um prazer. Eu vou ler um texto que eu escrevi a partir de um artículo que escrevi para a revista Arte Brasileiros, de qual eu hago parte do comitê editorial. Bueno, Bienales de São Paulo, 72 anos de análisis crítico. A Bienal de São Paulo, criada em 1951, não é solamente um fenômeno que absolutiza a memória, sino na força descentralizadora, pluralista, uma ilustração viva de quanto o principal evento artístico do país e da região é um dos mais relevantes do mundo, não só por seu protagonismo artístico e cultural, sino por manter-se de quando em quando fora de las confradias internacionais, confessas ou não. O arte pode ser um capricho individual, pero seu poder de contágio, como dizia o escritor brasileiro Lima Barreto, é o vínculo essencial entre os homens. Apesar de la estranheza com que foi recebida em 1951, a primeira Bienal de São Paulo se impuso e se convertiu em um evento artístico brasileiro mais reconhecido em el exterior. Al criá-la, o empresário Francisco Matarazzo, 1898-1977, conhecido como Titilo, apostou por el projeto cultural mais retador jamás realizado em el trópico.
La primera edición se instaló provisionalmente en el Belvedere Trianon, donde hoy se encuentra el MASP, Museu de Arte de São Paulo. Tal como ocurre en otros países, a cada 2 años, la Bienal de São Paulo participa de una especie de Grand Slam de las artes, junto con la Bienal de Venecia, Documenta de Cássio, Bienal de Lyon, Bienal de La Habana y tantas otras. Uno de los desafíos de ese esfuerzo de gran impacto utópico es reflexionar sobre el papel de la producción nacional, la pertinencia y su realización o discusiones en el alcance internacional. Hay que reconocer que sus 35 ediciones en estos más de 70 años no siempre se ha hecho de forma explícita, algunas veces por la inserción de pensamientos de vanguardia o experimentación de un concepto insólito, otras por montaje inquietante. Inspirado en la Bienal de Venecia, realizada desde 1895, el evento de São Paulo tuvo un fuerte impacto en los artistas brasileños en su primera edición. La escultura Unidad Tripartida, 1948-49, de Max Bill, artista suizo premiado en la Bienal inaugural, abriría las puertas del abstraccionismo geométrico y sus vertientes concretas, influyendo en escultores brasileños como Franz Weissmann. La arquitectura de Oscar Niemeyer, autor de Pavillón de la Bienal, nació paralela al neoconcreto en cronología y alma. Otros artistas también dejaron su huella, como René Magritte, Alberto Giacometti, los brasileños de Cavalcanti y Cândido Portinari. En 1954, São Paulo se preparava para celebrar su 4º centenário, quando Titilo surpreendeu a todos a traer en la segunda edición Guernica y 75 obras más de Picasso, comisariada por el artista español directamente de París. Los lugares determinados para mostrar el arte, de ahí en adelante, se expandem com a mobilidade da vida. En la segunda edición, la Bienal obtuvo un lugar definitivo en el complejo de Parque Ibirapuera, diseñado por Niemeyer. Además de la retrospectiva de Picasso, exibiu futurismo italiano, cubismo, geometrismo argentino, Salas de Mondrian, com 20 obras seminales, e também Paul Klee e Eduard Munch. La excepcionalidade del arte del século XX em um solo lugar. Oportunidade única a los estudiantes latino-americanos venidos em buses a São Paulo, especialmente de Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina. A criação da Bienal estuvo relacionada com os cambios políticos e econômicos da cidade de São Paulo e as estratégias culturais da elite local para transformá-la em pista de aterrizaje de las vanguardias internacionais. El arte comienza a cambiar rápidamente e, com o tempo, as obras crescem e ganham poderes conceptual e formal. Já em sua 4ª edição, em 1957, a Bienal tuvo que ser trasladada ao Pavilhão de las Indústrias, também em Ibirapuera, donde se encuentra hasta hoy. El placer de estar en la multitud, según Walter Benjamin, es una expresión misteriosa del placer sensual de multiplicar números. O numeroso está em todo. Os periódicos informavam que o evento atrajo a cientos de pessoas para admirar o edifício transparente com as hermosas curvas arquitetônicas de Niemeyer e as ininteligíveis obras de arte.
Uma de ellas foi o quadro de Jackson Pollock, que chegou à la Bienal año depois de sua morte. Las obras de Tapiz e Joseph Albert provocaram um intercâmbio silencioso com as obras de los brasileiros Franz Krasberg, Lyria Clark, Elliot Sica. Essa edição estuvo marcada por el corte de 84% de los artistas inscritos e provocou a fúria de muitos de ellos, como Flávio de Carvalho, performático nato e intelectual brilhante, e dirigindo-se a Titilo denunciou: "Tu influes el jurado e el man elige a quien quiere". Lo que acabaram de fazer foi um crime contra o arte brasileiro. Em 1961, a Bienal se separou do Museu de Arte Moderno de São Paulo e se convirtió em uma instituição autônoma. As obras premiadas da Bienal, hasta ahora, foram donadas ao Museu de Arte Contemporâneo de la USP, Universidade de São Paulo. Também, em 1961, a capital de Brasília deixa de ser Rio de Janeiro, se lá trasladada a Brasília e se materializa um ideário estético lançado por Le Corbusier. Era solo o começo de uma era explosiva. Mário Pedrosa, o crítico brasileiro mais conhecido internacionalmente, é elegido como curador da sexta edição em 1961. Exibiu uma retrospectiva consistente do alemão Kurt Witter, que se involucrou com bailado, desenho de artes gráficas, influiu o pop americano Robert Rauschenberg. Pedrosa exibiu o realismo socialista de Renato Guttuso, pinturas de Clemente Orozco, Paul Devaux, René Magritte, Marc Chagall. Sin embargo, por motivos burocráticos, o crítico não pôde sacar o melhor da vanguarda russa. Anos atrás, Pedrosa quis mostrar o suprematismo, um movimento revolucionário criado por Malevich em 1915 e consolidado nos primeiros anos da Revolução Russa, mas acabou traindo a artistas jovens não tão importantes. Há que compreender a agudeza de Pedrosa, que entendia necessários para esses mosaicos de tonos conceptuais, aberturas de ideias. Ditadura e repressão. Nos anos 60, sacudiram o mundo, e a Bienal, afetada também por câmbios políticos e ideológicos, tratou de sobreviver bajo o lema de Pedrosa: "El arte es el exercício experimental de la libertad". Era um momento da contracultura, da guerra de Vietnã, das ditaduras latino-americanas. O golpe militar de 1964, levado a cabo contra a democracia brasileira, encarcelou a muitos intelectuais. O período corresponde com o declive da Bienal. Em 1965, a artista brasileira Maria Bonomi, al receber o prêmio de melhor gravado, tomou o troféu com uma mão e com a outra entregou ao presidente militar Castelo Branco uma carta firmada por intelectuais e artistas pedindo a libertação do crítico Mário Schemberg, do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que anos depois foi presidente de Brasil, e outros intelectuais. 2 anos depois, em 1967, as obras icônicas do pop art estadunidense aterrizam em la Bienal. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Robert Indiana mostram que os artistas podem trabalhar com os íconos da cultura de massas de um país com crítica e humor. O Gran Prêmio Itamaraty se atribui a Jasper John por la série Three Flags, mientras que Isaac Júnior, um jovem artista brasileiro, a polícia militar lhe proibiu exponer sua obra por usar a bandeira nacional.
o movimento pop brasileiro também se mostrou sua dimensão com obras críticas ao sistema, como as pinturas de Cláudio Tosi, Antônio Henrique Amaral, Rubens Gershman, Nelson Lerner, citando a Michel Foucault, el poder es produtor antes de que repressor, produce formas de vivir e produce realidades. 2 anos depois, a Bienal sofreu o boicote internacional, liderado por Pierre Estany, crítico francês, e por el sueco Pontus Hultén, devido à intervenção militar em la exposição do Museu de Arte Moderno de Rio de Janeiro, que mostrava as obras que iam à 6ª Bienal de Paris. Algumas foram consideradas ofensivas para o regime e provocava uma carta de repúdio firmada por dezenas de personalidades, entre elas Otávio Paz e Picasso. Em 1971, Mário Pedrosa se exila em Chile e, contrariamente ao esperado, o crítico Mário Schemberg, ativista de esquerda, não boicotou a Bienal. Para ele, quedar-se na trincheira era uma forma de resistência, de assegurar o lugar da protesta. Convencido de sua posição, organiza na sala com jovens artistas, entre eles José Roberto Aguilar, Carmela Gross, Cláudio Tosi e João Câmara. E por que Brasil nunca recebeu o Grande Prêmio Itamaraty em la Bienal de São Paulo? Jamás houve uma explicação convincente. Lo que se sabe é que o único país latino-americano que logrou esta hazaña foi a Argentina em 1977, com o grupo de los 13, liderado por Jorge Glusberg, criador del CAIC, Centro de Arte e Comunicação de Buenos Aires. Redemocratização. Em la década de 80, com o início da abertura política, os países que firmaram o boicote começaram a volver à Bienal. As galerias se multiplicavam e o trânsito da comunidade artística internacional se intensificava. Já não só centrado no período do evento, sino durante todo o ano. Walter Zanini se hizo a cargo da edição de 1981, enfatizando o experimental e criando áreas de questionamentos, sem preocupar-se por las certezas. Al igual que Harald Zeman, comissário da Documenta de Kassel em 1972, que cambiou toda a estrutura da exposição alemã e la situou em lo mais alto das grandes exposições internacionais. Zanini também cambiou o conceito da Bienal de São Paulo, substituindo o montaje por países por analogia de linguagem. O curador puso o evento em relação direta com o novo, exibiu meio arte, videotexto, mostrou anti-arte do grupo Fluxus, abriu para a performance do duo inglês Gilbert and George e contribuiu para as análises profundas da arte em comum, com a participação de psicoanalistas e estudiosos sobre a produção de pessoas com enfermidades mentais. O processo de ocupar os 33.000 metros quadrados do pavilhão de la Bienal, a 18ª edição, curada por Sheila Lerner, se destacou por um impacto que provocou a grande tela. O conjunto de 3 corredores de 100 metros cada um, que exibiram cientos de neopinturas expressionistas procedentes de vários países. Em essa edição, Marina e Ulay Abramovich terminaram a performance Night Sea Crossing, iniciada na Bienal de Sydney em 1981, que sumou quase 600 horas e 94 dias. Em ele, a pareja de artistas permaneceu sentada, mirando-se durante 7 horas em 7 dias sem mover-se.
En actitud contraria, el grafite sale de las fachadas de la calle y de las casas de Vila Madalena en São Paulo e invade la Bienal. Alex Valauri, uno de los precursores del movimiento en Brasil, lleva sus rasgos mundanos y divertidos al pabellón y constrói la casa de la reina del pollo asado, personificada por Cláudia Raia, importante atriz brasileña, conocida internacionalmente, entonces con 18 años. Sería imprudente descuidar la 24ª edición de 1998, com seu enfoque lleno de história de brasilidade, traduzida à antropofagia e curada por Paulo Herkenhoff. La muestra histórica transversal incluiu as obras do período colonial do século XIX e estabeleceu justaposições com a contemporaneidade, como o eje exógeno de Tunga, que dialogava com o quadro Guignard, Leia e Maura, onde uma das linhas retratadas era a madre de Tunga. Um sistema cultural não se cria com um solo registro. Em uma bienal está llena de ellos, os minimalistas e os barrocos, os humildes e os arrogantes, os discretos e os performáticos. A reverberação está por toda exposição. A contemplação silenciosa imposta por algumas obras da 26ª edição em 2004 contrastava com a estridência dos objetos reunidos na sala de Paulo Bruschi, artista ímpar da Revolução Artística de Pernambuco, cujas reinterpretações se abriu a outras experiências do tempo e território. Também mereceu ênfase a série Quartos de Arquitetura do premiado arquiteto Paulo Mendes da Rocha. A presença de um indígena ativista jamás teve o protagonismo do estadunidense Jimmy Duran em la Bienal de 2006, curada por Lisete Lanhado. El artista de origen indígena escreveu uma carta que enviou junto com sua obra, que lá denunciava a situação de los pueblos indígenas em Brasília. Em suas entrevistas, señalou o descuido de los governos e instituições de todo o mundo com os pueblos originários. Essa intervenção de enfrentamento ao colonialismo foi um hito histórico. Em cada edição, cada curador trata de fazer algo diferente. Em la 28ª, Ivo Mesquita, respondendo a suas inquietudes profissionais, apresentou o projeto Em Vivo Contato, que polemizou o circuito artístico ao proponer que dos pisos do edifício da Bienal estivesse vazio durante todo o evento. Assim se hizo, com adaptação, com aceptação e críticas. Ao elegir o tema Incerteza Viva, o curador Johann Voss puso o meio ambiente em debate em la 32ª edição, uma mostra que contou com a participação majoritária de mulheres, a primeira co-curadora negra, Gabi Nocobo. Em nos últimos anos, a Bienal abriu suas portas a vários coletivos de artistas que gravitaram, aunque em la obscuridade, em torno da produção brasileira. A maioria com inserção de gênero, minorias afrodescendentes e indígenas, que atualizaram o diálogo, pero não sempre com obras à altura de Bienal. Não existe uma única cosmovisão como forma de relacionar o presente com o passado, a memória com a identidade e abrir-se à multiplicidade de leituras e debates sobre as camadas sociopolíticas atuais. A Bienal de São Paulo, em sua 34ª edição, ha dado señales de que o momento artístico e político exigiria uma profunda reflexão sobre a situação sociopolítica e econômica brasileira.
Por largos 4 anos, Brasil viveu um desgoverno negacionista, autoritário, ignorante e inoblável. Entre experiências, utopias, encantos e desencantos, a Bienal segue sua história e sua 35ª edição, que abre em setembro próximo, levanta a expectativa de novos tempos em que a Terra é redonda outra vez. ¿Está en conexión Muchas nuestra Adriana? gracias. ¿Está conectada? Sí, Sí. sí, quité la imagen por las dudas. Muchas gracias, Leonor, por esta secuencia que nos presentaste de la Bienal de Sao Paulo. Cris, yo no sé si hay preguntas específicas a Leonor como para pasar ahora a Henry Serrano. No, todavía no. Perfecto. Entonces, bueno, Henry, te damos la bienvenida. Ya presenté, no sé si se oyó bien o no, porque estaba con mala conexión, el perfil biográfico muy escueto de cada uno de ustedes. Me gustaría que comenzaras ya tu ponencia, tu disertación sobre la Bienal de Valparaíso, que por lo que entiendo es una bienal que ha tenido un trayecto bastante accidentado. Sí, bueno, sí, muchas gracias, Adriana. Los saludo y agradezco la oportunidad de poder contarles en este pedacito del fin del mundo cómo hemos estado pensando y todas las batallas necesarias para la recuperación de una bienal significativa en la historia nacional y con una serie de cargas simbólicas que son muy relevantes. La Bienal Internacional de Artes de Valparaíso es algo que comienza a instalarse en las conversaciones de los intelectuales de la década del 70, marcada por todos los episodios históricos que todos y todas que estamos acá conocemos, principalmente con en plena fragua de Guerra Fría, y con algunos intelectuales también chilenos que de alguna manera encontraron en la creación de una Bienal Internacional un modelo de fortalecimiento de las utopías de los 70, particularmente en Chile. Estoy hablando particularmente de Pablo Neruda, de Carlos Hermosilla, y de una clase política cooperante que entendía la relevancia de contar con un evento cultural de magnitud en una ciudad como Valparaíso, que estaba anclada en los imaginarios internacionales, principalmente por su historia cosmopolita, ¿no? Esa condición de ciudad-puerto hacía que, de algún modo, esta ciudad lograra condensar una serie de intelectuales y de vanguardia que se manifestaban en esta ciudad, a diferencia de otras ciudades de Chile. Es así que la idea comienza a planificarse durante el año 70 al 72, la estructura organizativa, generando y activando las alianzas alrededor del mundo. Y es así que la Bienal logra ver luz el día 6 de septiembre de 1973. Estamos hablando de casi 5 días antes del golpe militar chileno. Es decir, la Bienal de Valparaíso abre sus puertas e instala su producción exactamente 5 días antes en el Museo de la Ciudad el brutal golpe de Estado militar en Chile. Por lo tanto en la idea, en la forma y en los contenidos que dan pie a esta Bienal en Valparaíso, queda inmediatamente trunca por aportar algunos datos interesantes del espíritu de época. La obra ganadora de esa primera Bienal correspondía a una cerámica que se llama, porque la obra logró recuperarse, se llama Machu Picchu. Este dato es relevante que en el contexto de lo que han sido las líneas dominantes del arte chileno, que en el proyecto de la Unidad Popular en Chile, la posibilidad de que una obra de arte en el contexto de una Bienal Internacional haya sido una cerámica que hace referencia a pueblo originario,
de alguna manera marca lo que fue la vocación de contenido de esta primera bienal. Bueno, podrán comprender que esta obra fue violentada por el régimen militar, fue botada al piso, los catálogos fueron, hay historias donde dicen que se lograron imprimir y que fueron quemados, pero pasa algo muy curioso que vale la pena en el contexto histórico tener en cuenta. Y es que esta bienal, que parecía ser un dispositivo de propaganda de la izquierda internacional, digo esto con cierto tono de burla, por parte de, leída así, por parte de los militares, hay una instrucción bastante y asesoría bastante directa de lo que se llamó que era una práctica directamente de la CIA, ¿cierto? Donde dan instrucciones de la Alianza por el Progreso en América Latina, de que esta bienal debería sostenerse como un dispositivo que pudiera dar cuenta de que en Chile las condiciones culturales y de apertura al mundo se mantenía vigente. Es así que en su segunda versión, el año 75, la Bienal no solo aparece con energía, sino que con un financiamiento como ninguna otra actividad cultural estaba ocurriendo en Chile en la época. Sin embargo, su rol era exclusivamente de consolidación de los modelos estéticos complacientes, así, y borrando completamente su origen, ¿no? Es así que esa versión, la del año 75, solo funciona con las 4 disciplinas más formales, que son la gráfica, la pintura, la escultura el grabado. Y a partir de esa situación, avanza estas nuevas versiones hasta que en su tercera y cuarta versión pasa otro fenómeno interesante. Los artistas internacionales comienzan a entender la relevancia de la plataforma de la Bienal de Valparaíso para hacer denuncias respecto de los abusos que estaban ocurriendo en Chile, principalmente ligados a temas de derechos humanos. Y por cierto, todos los abusos que en una dictadura podía ocurrir. Es una historia, es un capítulo de la historia chilena muy oscura. Sin embargo, una Bienal Internacional de alguna manera hacía parecer que en Chile estaba todo muy bien y que de alguna manera tuvo ciertos efectos. Es así que las alianzas internacionales comienzan a hacer envíos a las diferentes versiones posteriores hasta llegar a su punto más alto en el año 89, donde ya abiertamente las alianzas de arte a nivel internacional y principalmente latinoamericano comienzan a hacer envíos de arte profundamente políticos o de una carga política muy evidente. De este modo, la organización de la Bienal, que estaba dominada y digamos, controlada principalmente por la dictadura cívico-militar chilena, comienzan a poner atención de estos envíos, puesto que el arte contemporáneo pasaba a ser una herramienta de tensión, de crítica, de reflexión y denuncia respecto de lo que estaba pasando. A modo de anécdota, una de las obras significativas en un capítulo de la Bienal chilena de Valparaíso es alrededor de 1.400 zapatos recogidos en las orillas del mar, hecho por un artista local, que es Claudio Bertoni, un artista visual y poeta de la región de Valparaíso, donde dispone estos zapatos encontrados en hallazgo en las playas de la zona central de Chile, y la comisión organizadora no le ha parecido nada más importante que enviar a los militares de más bajo rango a pulir y sacar brillo a estos zapatos, porque no podía ser que los zapatos estuvieran todos sucios.
Con este chiste, lo que quiero decir es que la asimetría en la comprensión de los contenidos y en el ejercicio el lenguaje del arte contemporáneo y sus efectos en la política nacional y de los grandes temas tenía una potencia que pasaba inadvertida en esos capítulos de la Bienal de Valparaíso. Es así que avanza a la Bienal y logra introducir los grandes temas, visibilizar a través de obras emblemáticas con la participación de artistas internacionales relevantes, principalmente latinoamericanos, y luego el año 92, que es ya prácticamente nos acercamos a la recuperación de la democracia en Chile, con emblemáticos artistas chilenos, como por ejemplo, por nombrar alguno, Alfredo Yar, por ejemplo, Tacla, u otros que ya estaban instalados en el circuito internacional. De alguna manera, sus envíos, sus obras o sus instalaciones en algunos casos hacen que la organización baje el presupuesto y determine que la Bienal era, era una herramienta subversiva. Por lo tanto, pasa un fenómeno igualmente triste, digo a la distancia, porque me ha tocado profundizar y construir un centro de documentación y archivo del proceso histórico de la Bienal. He tenido acceso a documentos que de otro modo no podíamos haber llegado, y es que precisamente en el último tramo de la Bienal, que su última versión fue el año 95, con su versión número 13, perdón, número 12, ya en democracia, recuperada democracia, se decide eliminar la Bienal en democracia porque la clase política que llegaba a Chile, la concertación en Chile, dice que la Bienal era un producto de la dictadura militar. Por lo tanto, en términos históricos, en vez de entender que había sido un proceso en origen como una herramienta de conciencia y avance progresista de América Latina, de colonización, el año 73, es leída por la clase política nueva que ingresa después de la dictadura, en la recuperación de la democracia, como un dispositivo de la dictadura. Entonces, nos dimos cuenta precisamente que el daño estaba respecto a la memoria y el patrimonio, ¿no? Donde había un daño profundo en la gestión del conocimiento y en la gestión de archivos que permitiera entender la primera motivación de una Bienal de Arte en una ciudad como Valparaíso. Estaba precisamente situada en el año 73 y no como esta clase política creía que era un invento de la dictadura. Bueno, esta historia que les estoy contando, este año 2023, cumple 50 años, ¿no? 50 años desde su primera versión. Por lo tanto, fue el momento exacto para que un grupo de locales consideramos el momento preciso para recomponer esta Bienal, precisamente haciendo atención a los 50 años, que también corresponde a los 50 años del golpe militar en Chile. Es una Bienal que tiene una carga simbólica para la historia chilena muy intensa, y también ocurren algunas otras situaciones de complemento, como por ejemplo, que en el marco de los 50 años, la Bienal adquiere parte de la agenda en la política cultural chilena a través de dos instrumentos de política que queda ya instalada como un objetivo de la ciudad de Valparaíso. Sobre todo porque en Chile, en la historia reciente, venimos saliendo de una complicación política, digamos, significativa, de un proceso constituyente donde la historia se pone en revisión. Hemos avanzado, por lo menos un sector importante de este país, hemos perdido la oportunidad histórica de deshacernos de la constitución de Pinochet. Por lo tanto, la Bienal se ha transformado en el último tiempo en un bastión de defensa de ideas
de esta frase que la voy a ocupar, Leonor, la anoté, te agradezco mucho, que tiene que ver con ejercer los derechos a la utopía, ¿no? El impacto del utópico. Entonces, la Bienal de Valparaíso de alguna manera encarna esas utopías históricas de una generación y que de alguna manera hoy, en la nueva clase política, que es una clase política más joven en Chile, tiene la revisión histórica de recomponer, de sanar a través de un evento de esta magnitud los capítulos inconclusos de una historia cultural, artística y estética con un profundo vínculo con un pensamiento latinoamericano, y que a través de estas acciones políticas, de la cual aprovecho de agradecer hoy públicamente la presencia del 54 Congreso Internacional de AICA en la ciudad de Valparaíso, que ha sido fundamental para la recuperación de la Bienal de Valparaíso, puesto que en el marco internacional del Congreso de Crítica de AICA, la presencia de nuestra máxima autoridad local hace un compromiso público en el contexto del lanzamiento de ese congreso, donde compromete no solo recursos financieros para la recuperación de la Bienal, sino que también los contenidos que están elaborados por un documento que yo llamo un documento de encuadre, donde la ciudad misma de Valparaíso es soporte de la Bienal en su máxima expresión. De hecho, el nombre de esta Bienal para el 2024, abril y mayo, desde ya están profundamente invitados e invitadas. Les haré llegar la información. Estamos trabajando con mucha energía, con mucha fuerza. Creo que todos los que están en estos momentos escuchando saben lo complejo, lo difícil que es poder levantar una Bienal, pero con la historia que tiene la Bienal de Valparaíso, y gracias al Congreso de AICA hemos podido avanzar profundamente en el cumplimiento de este objetivo. También contar que eso fue fundamental porque vuelve a poner este evento que estaba olvidado y perdido en la escena latinoamericana, y que hoy en las alianzas con los amigos, las amigas de América Latina y también alrededor del mundo, ha permitido generar alianzas y colaboración para que esta Bienal del 2024 sea lo más exitosa posible, ¿no? Es una apuesta que reivindica el derecho a la utopía, pero que revisa la historia desde dónde quedó pendiente, dónde quedó trunca, cómo fue de alguna manera esta Bienal secuestrada ideológicamente por el enemigo y fue instrumentalizada para los fines que todos conocemos. Entonces, tanto nuestro momento histórico como la oportunidad específica de la ciudad de Valparaíso, la historia reciente chilena, hace que esta Bienal adquiera una característica como nunca antes había ocurrido respecto de una estrategia de aceleración y desarrollo de la ciudad de Valparaíso en sus múltiples dimensiones. El nombre de la Bienal de Valparaíso actualmente se llama Arte y Ciudadanía Crítica. Es una modelo de Bienal que estamos construyendo en conjunto con las comunidades locales, con participación activa, tanto de comunidades, de organizaciones sociales, y principalmente con artistas locales que tienen un rol de participación y opinión en la construcción del codiseño de algunas etapas de esta Bienal. Y lo que voy a terminar mi palabra diciendo que este es un tremendo desafío. Hace muchos años atrás, en el contexto del mundo del fútbol, a Chile le tocó ser sede de un mundial, particularmente el año 62, y hubo quien usa la siguiente frase, dice que como no tenemos nada, lo queremos todo, ¿no? Y estamos disponibles a que esta Bienal efectivamente pueda convocar la mayor cantidad de ejercicio crítico y dispositivos de aceleración del campo de las ideas, del campo del arte en América Latina, y transformarse en un referente que permita avanzar en las áreas de interés y democracia cultural y de decolonización también, que nos es común a todos y a todas.
Así que voy a reiterar los agradecimientos y bueno, disponible a cualquier consulta, pregunta y o un poco lo que podamos pensar en adelante. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Cris, yo no sé si hay unas preguntas específicas, quizás podemos dejar todas para el final y damos paso ahora a la presentación de Patricia Morales. Tenemos una pregunta, ¿querés que la hacemos ahora o al final entonces? Yo pienso que quizás al final podemos abrir las preguntas. Así está bien, la dejo para el final, está bien. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a participar en este interesante seminario o webinar, como dicen en la presentación. Agradecerle a María Luz Cárdenas el haberme invitado pues, a hacer una breve intervención sobre lo que fue la Bienal Barro de América, que me llevó a 30 años atrás aproximadamente. Pero bueno, ha sido la verdad interesante volver a revisar lo que fue esta Bienal, que nace, por supuesto, en un contexto interesante, porque nace en el año 1992, dentro de lo que era el año conmemorativo del el quinto aniversario del descubrimiento de América, que introduce una idea, digamos, fragmentaria de un universo constante y muchas veces milenario, ¿no? Que fue lo que fue el descubrimiento de América. Roberto plantea esto como una manera de estar y superar las circunstancias que provee el concepto escogido por Venezuela para corresponder con ese carácter del descubrimiento de América, que era encuentro de mundos, no de 2 o 3 mundos, sino infinitos mundos que se revelan con solo establecer la formidable continuidad del barro en las culturas de todos los tiempos de América, ¿no? El barro, que es en efecto el medio de vigencia permanente para pueblos que pueden hoy confrontarse a través de él y descubrir correspondencias y afinidades inesperadas. Esto, por supuesto, es una cita de Roberto, quien es el responsable de Roberto Guevara, quien es el responsable de la curaduría y la formulación de la Bienal como un evento internacional, pues no solo para América Latina, sino lo concibe para América, el continente americano en su globalidad, incluyendo a lo que sería Canadá, Estados Unidos, todo Centroamérica y, bueno, por supuesto, Suramérica, ¿no? Esta idea nace en ese momento también con la idea conjunta de crear un museo del barro, que llevaría toda la parte documental y el seguimiento de los grandes temas que proponía Roberto en su formulación curatorial, ¿no? ¿Por qué elige el barro como soporte? Roberto decía que la Curaduría de Barro de América tomó la opción de buscar un campo despejado de confrontación donde estuviesen representados diversos creadores de los diferentes medios artísticos que tienen por soporte común el barro. Él consideraba que el barro había sido un medio marginal para el arte contemporáneo, tal vez ese sea su mayor interés, y no ha sido sometido como otros al abuso de los códigos de esos lenguajes que nacen amparados por un cierto favor de los grandes centros difusores y de máximo poder comunicacional. Se atreve Roberto a agrupar a los artistas en grandes núcleos temáticos. En la primera Bienal trabaja conceptos como el descubrimiento del desarraigo, el escenario de la memoria, tradiciones y supervivencias, que constituyen temas que se entrelazan entre sí y que podríamos sintetizar con una frase como volver al origen. Creo que en la primera Bienal venía cargada, por supuesto, de la participación de grandes ceramistas como Warren Mackenzie, Peter Bolkus, ceramistas venezolanas como Seca, y artistas como Ana Mendieta, la cubana estadounidense Ana Mendieta, que trabaja el concepto del desarraigo de manera muy contundente, y Roberto de alguna manera toma ese concepto, esa idea del trabajo de este artista.
Allí participaron 57 artistas de 12 países. Por supuesto, para Venezuela, tener la posibilidad de invitar a 57 artistas de diferentes países fue un hecho muy importante, porque significó un intento de abrir al mundo, digamos, la presencia de Venezuela, ¿no? Ahí participaron Estados Unidos, como les dije antes, Canadá, México, Cuba, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina. Y Brasil era un país, lo puede decir Leonor, que para Roberto fue muy importante esa vinculación Brasil-Venezuela. Tanto así que para la segunda Bienal, las sedes se incorpora en Maracaibo, que es la segunda ciudad de importancia en Venezuela, y Sao Paulo como sedes de la Bienal del Barro, ¿no? En lo que era el Memorial para América Latina, ¿no? En la Galería Marta Traba. Eso ha sido todo un viaje en el tiempo, esto. Aquí dice el barro, esta materia, este espíritu primordial que vertebra el recorrido de los tiempos y los espacios de América, puede llegar a ser, como se comprueba ahora, una alternativa de reconocimiento y profundidad para la renovación del arte contemporáneo y sus postulados de base. Puede ser no solo la tierra heredad inmensa de todas las civilizaciones pasadas, puede además ser la tierra de todo futuro posible. La idea del barro como soporte, a mí particularmente en ese momento no me parecía algo como de vanguardia, lo pensaba como, incluso como cargado, como con demasiada tradición, peso de la historia, y pensaba, eso ya es una acotación mía personal, que podía limitar incluso la participación de muchos artistas por no entender lo que realmente significaba para Roberto el barro, que era realmente un contenido como filosófico y metafórico muy importante del hombre y su relación con el medio ambiente, y que lo hacía tocar temas que en ese momento quizás no estaban tan en boga, como eran el tema del calentamiento global, de la extinción de las especies. O sea, fue realmente, creo, lo que inspiró a Roberto en ese primer momento, ¿no? Sin embargo, era un reto traer a esa cantidad de artistas y reunirlos en Caracas y en Maracaibo y posteriormente en Sao Paulo, y sobre todo trabajar para que los artistas vinieran a trabajar in situ en el museo. Aquí se involucraron como sedes el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro de Arte Maracaibo Elía Bermúdez y, como dije antes, el Memorial para América Latina, ¿no? En Brasil. La segunda edición del Maxis, Roberto expresaba que la amenaza cierta de aniquilación que se cierne sobre el planeta nos enfrenta a vivir un momento crítico donde la acción es inevitablemente solidaria. Esto nos lleva por igual al imperativo inmediato de reconocer y a la factibilidad de formular algún futuro posible. La Bienal Barro América surge para hacer de ese diálogo perdido un diálogo recobrado con la tierra, esa sustancia primordial que nos sirve de piso, nos rodea y nos conforma. Aún no habíamos vivido, como lo mencioné antes, lo que es la pandemia del COVID-19, la amenaza real del calentamiento global, el aislamiento del país desde el punto de vista político, social, económico y cultural, la devastación de los museos del país y, por supuesto, la explotación del escudo aguayanés y de todo lo que ha sido denominado el arco minero. La Bienal tampoco sobrevivió a la dictadura y al totalitarismo. O sea, la última edición fue en el año 2005, y realmente fue una edición que hacía más presencia de los artistas a través de la colección que se había conformado para el Museo del Barro, ¿no? Bueno, lo que sí es que Roberto trabajó la curaduría desde el punto de vista temático, como lo mencioné, formula lo que eran los encuentros contemporáneos sobre la base de la pluralidad de lenguajes, enfoques y proposiciones. Se promueve entre los artistas nuevos encuentros contemporáneos en el barro.
y hace, de alguna manera divide la participación de los artistas en los minimalistas y constructivistas, diálogo recobrado, llamado otro núcleo, mutaciones en la biosfera, la medida del hombre, las materias y su comportamiento. En el Centro de Arte Maracaibo Elías Bermúdez reunió, bajo el nombre de Barro Nuestro de Cada Día, 4 núcleos que reunían barro y escultura actual, que era una revisión de la escultura que toma como soporte el barro, manejan diversidades y las mismas consecuencias. La sala central del Centro de Arte Maracaibo es una síntesis que reúne toda esa multiplicidad de expresiones. También el barro cotidiano, que era la idea de incorporar en este núcleo, se basa en la continuidad asombrosa del barro en el Día de los Hombres, el trato del barro en una relación inmediata y utilitaria. Ahí reúne barro aborigen, rural y urbano. También se crea otro núcleo que es el barro y arquitectura, que era una visión más documental, que recoge datos de las culturas básicas del continente. Ahí hubo un homenaje a Rogelio Salmona y a Fruto Viva. Y por último, un núcleo donde se trabajó barro, memoria y futuro, donde él expresaba el barro que es memoria también podría ser futuro. Por supuesto, Roberto constituyó un equipo de trabajo para esto y de apoyo curatorial. La primera, segunda y tercera bienal fue por invitación directa a los artistas. Para la cuarta bienal se crea la Coordinación Bienal Barro de América y se logra definir unas bases para la participación de los artistas por concurso. La quinta y última edición se realizó bajo la coordinación del Centro de Arte Maracaibo Elías Bermúdez y se mostraron obras que integran la colección del museo, además de la invitación a algunos artistas, ¿no? Roberto murió en el año 1998, es decir, que la tercera bienal se quedaba en intención y casi no queríamos admitir que Roberto solo había dejado unas hojas manuscritas con algunos nombres y bueno, lo que hicimos fue realmente crear ese equipo que existía, tratar de llevar adelante la bienal. Trabajamos allí en el Museo de Arte Contemporáneo. También se incorporaron instituciones como el Museo Alejandro Otero y, bueno, repito, el Museo del Centro de Arte Maracaibo y el Memorial para América Latina en Sao Paulo. Bueno, eso era mi intervención. Yo quería apoyarme en una presentación breve que hice donde mostraba algunas de las obras de los artistas que participaron. Bueno, sí me gustaría, voy a compartírselas rápidamente para que... ¿Tú podrías permitir, Lisette o...? Crisiele, Aquí. ela quer apresentar. Ella... Para compartir una presentación rápida de... Claro, claro. ¿Puedes intentar, por favor? Sí, ya. Perfecto. Aquí. Pero primero. ¿Se ve? Sí, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Sí se ve. Ok. Esto, bueno, sintetiza un poco una frase que se utilizaba, la tierra bajo los pies, y ser encuentro de mundos, 2 o 3 mundos, sino infinitos mundos que se revelan con solo establecer la formidable continuidad del barro en las culturas de todos los tiempos de América. Vamos pasándola rápido. Esta es una intervención que presenta un artista, Milton Becerra, en los raudales del Orinoco. Esta es una obra de Ana Mendieta, la participación de Adolfo Riestra, Celeida Tostes, una artista brasilera, Carol Jong y Rimer Cardillo, Lilla Reiner, Héctor Fuenmayor, artista venezolana, igual que Pepe López Reos, un artista canadiense, René Deroy,
trabaja el tema de las migraciones. Aquí Stephen Cruz, un artista canadiense que participó en 2 bienales consecutivas, en la primera y en la segunda bienal. Acá también tenemos el trabajo de Ligia Reiner, que interviene en la fachada principal del Museo de Arte Contemporáneo. Germán Botero, de Colombia, Hugo Zapata, también de Colombia, Alexander Gerdel, venezolano, Ana María Mayolino, Stephen Cruz, Roberto Obregón y Charles Simon, un importante artista norteamericano. Esta es la sede del Centro de Arte Maracaibo, con un homenaje a Rogelio Salmona. Esto a lo que me refería era una síntesis de los trabajos de los 4 núcleos planteados realmente para el Centro de Arte, que reunía escultura, arquitectura, cerámica cotidiana y barro, memoria y futuro. Esto es John Herbert y nuevamente Celeida Tostes con una obra Amasadiños que realizó en una de las favelas de Río de Janeiro. En la tercera bienal, Pedro Fermín, artista venezolano, Bárbara Blum, Laura Vinci, Silno Meireles, Mar Dion, un artista norteamericano, Sadashi Nozuka, que representaba Canadá. Este fue la 4ª Bienal de Barra de América, en la que participó María Luz Cárdenas en la curaduría, conjuntamente con María Elena Ramos, Leonora Amarante, creo que estuvo involucrada en esto también, Jacqueline Rousset. Y para esta Bienal, bueno, sí hubo un núcleo que fue artistas que participaron a través de sus proyectos, no por invitación, sino por concurso. Y la 5ª Bienal, que fue realizada en el Centro de Arte Maracaibo, básicamente con colecciones de la Bienal. Haciendo síntesis, allí dimos 283 artistas de 17 países y 5 ediciones en 7 sedes. Hicimos un ejercicio. Yo quisiera aquí aprovechar de lo que contemplé en el último momento. Actualmente trabajo en el taller de artistas gráficos asociados, un proyecto que diseñó Luisa Palacio, una maestra grabadora y artista plástica, pintora también. El taller promovió una bienal que data de 1980. Y este año presentamos una retrospectiva conjuntamente con la última edición de la Bienal, que es la 17ª edición, y la retrospectiva abarca desde 1980 hasta el 2018. Y bueno, es una síntesis, se hizo en homenaje a Luisa Palacio, que cumpliría 100 años de vida en este año. Y ahorita tenemos la Bienal exhibida en la sala de la Corporación Andina de Fomento y en una institución que se llama la Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Bueno, aquí trabajamos en la retrospectiva tenemos alrededor de 180 artistas representados. Allí está Mariela Provenzali conectada en este momento también, quien fue durante prácticamente 8 ediciones curadora asociada a la Bienal de Miniaturas Gráficas. Y bueno, no quería dejar de mostrarles este trabajo que hemos hecho y que todavía está expuesto acá en Caracas, que nos permitió hacer toda una revisión de la gráfica desde 1980. Esta Bienal, a partir de 1990 aproximadamente, también incorporó artistas latinoamericanos. Y ahorita en esta edición participaron alrededor de unos 119 artistas, pero de los cuales como 20 artistas son de países como Puerto Rico, Colombia, Argentina, Polonia inclusive, Eslovaquia, Eslovenia, y bueno, creo que hasta allí.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Creo que podemos dejar de presentar. Sí, ya. Vamos a dejar de compartir acá. Ya, lo pausa. ¿Ya se puede quitar la imagen? Sí. Un momentico que Pues, estoy tratando de ver cómo bueno. le quito. Bueno, yo creo que antes de pasar a las preguntas del público que participa, podríamos plantear algunos temas que me parecen importantes como para diferenciar el perfil de cada bienal, en este caso de estas 3 bienales, teniendo en cuenta que efectivamente son dispositivos que generan escenarios de influencia y de pensamiento. Tenemos el caso de la Bienal de Sao Paulo, nacida por una iniciativa empresarial, un coleccionista, empresario, y eso de alguna manera, o no de alguna manera, sino eso va a marcar, digamos, su derrotero, especialmente en los primeros tiempos. Tenemos la Bienal de Valparaíso, nacida a partir de otros intereses, y por lo que cuenta Henry, y por lo que podemos saber, a partir de cierta praxis política, y tengo mucha curiosidad por saber cómo fueron esos meses previos con la inminencia de ese golpe, pero eso podemos hablar luego, porque el golpe se venía sintiendo ya y vaticinando desde hacía mucho tiempo. Y la Bienal, el Barro de América, que lejos de referir a una ciudad, como es el caso de Valparaíso o es el caso de Sao Paulo, se gesta en torno a un concepto específico, un concepto que puede expandirse y puede, digamos, trabajar la transdisciplinariedad a partir de algo muy concreto. Entonces, me gustaría y los invito a que cada uno pueda hacer una reflexión sobre este punto, así brevemente, teniendo en cuenta que una bienal es un escenario donde confluye lo global y lo local, así en una tensión que debe ser debidamente equilibrada, que es un dispositivo, es un evento, es un escenario cruzado por lo político y lo social, pero muy ciertamente por lo político, y que también es un dispositivo en el cual lo curatorial cuenta de manera decisiva, y que esta presencia o este aporte curatorial fue cobrando a lo largo de los procesos, en estos casos específicos, una intensidad, diría yo, un perfil diferente. Bueno, entonces esos serían los puntos que me gustaría que pudiésemos tener como eje de una conversación breve entre los 3. ¿Quién quiera empezar? Leonor. Estás muda, Leonor. Leonor. Abre o Leonor, microfone. Abre el micrófono, Leonor. Abrir o microfone. Bueno, en ese momento yo no veo el arte como resistencia. Yo veo como la forma del arte de se expandir, la forma fragmentada, retorcida, como ella está actuando en los otros segmentos de la sociedad, desde la parte política, la parte cultural, ideológica. Esto que me interesa en ese momento. Yo no fui, por ejemplo, en la colectiva de esta Bienal de São Paulo. Yo no sé o que estou lendo, pero não tenho uma ideia concreta de que estão pensando. Bueno, estou à frente da Trienal de Tijuana, que para mim também não é pictural, não é uma pintura de resistência, não é resistência da pintura. E eu quero observar a forma como a pintura está se manifestando em outros meios.
como está transformando y cómo está transformada. Entonces, son posiciones distintas. Desde el punto de vista social, cultural y político, nosotros estamos viviendo un momento terrible. Basta pensar en ese naufragio que hubo ahora en Mediterráneo, con la muerte de 100 niños negros pobres, y que la prensa dio como 20 segundos para la información y pasa tiempos, no horas, pero muchos minutos hablando de un naufragio de 5 ricos que fueron a ver el Titanic. Bueno, estamos viviendo un momento muy, de una forma muy desajustada de la sociedad. Entonces, el arte está en este contexto también. Yo la veo así. Recebendo obras dessa Bienal, que é uma convocatória, vejo que os artistas atuais, ou jovens, ou mais artistas maiores, estão atentos a isso. Essa é a minha visão hoje. Perfecto, gracias Leonor. Patricia, Henry. Patricia, parece que estás con tu micrófono silenciado. Ok. Bueno, nosotros desde el punto de vista cultural hemos vivido un escenario muy complicado, muy difícil. Los museos, que eran instituciones que pensábamos, instituciones, si no consolidadas, en proceso de consolidación, como era el Museo de Arte Contemporáneo, no podríamos creer lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y antes la cultura acá era básicamente con el apoyo oficial, pues, del Estado. Una estructura, como les digo, pensábamos sólida. Y ahorita es el sector privado quien realmente está moviendo todo lo que tiene que ver con la acción, digamos, cultural del país. Sobre todo en Caracas. Quizás en el interior del país no tenga tanta fuerza porque la situación económica, social, política es sumamente precaria, ¿no? Eso es lo que quería mencionar. Perfecto. Henry. Sí, gracias. Sí, yo creo que respecto a los acontecimientos contemporáneos asociados al rol que está teniendo el arte en Chile, luego de lo que nosotros denominamos en términos recientes el estallido social en Chile, que es un momento de máxima atención y revisionismo de los acuerdos, los procesos y los contratos sociales y también contratos estéticos, la Bienal hoy día parece ser un dispositivo que opera como un mecanismo de registro de época, ¿no? Desde esa perspectiva, los fenómenos de esta Bienal que está en construcción, que se viene en el 2024, debería recoger en gran parte el fenómeno histórico desde la perspectiva histórica, valga la redundancia, ¿cierto?, que revisa su origen, su desarrollo y hoy la oportunidad que de alguna manera podría contribuir un evento cultural internacional en una ciudad pequeña, pero que está en los imaginarios internacionales. ¿Cómo es posible que esta Bienal contribuya a la revisión de los valores estéticos de la sociedad chilena, haciéndose cargo de esa historia reciente? Yo creo que ahí hay un desafío significativo y la Bienal y sus contenidos y su forma de pensarla en la etapa de diseño en la que nos encontramos es precisamente aquello que nos moviliza como el rol de una Bienal. Para quienes no sepan, la ciudad de Valparaíso acaba de pasar por un momento de máxima tensión y destrucción y deterioro muy fuerte. Y de algún modo, simbólicamente, la posibilidad de recuperación de esta Bienal no solo contribuye a la aceleración de los imaginarios locales en términos puramente creativos y artísticos, sino también como una oportunidad de vinculación y desarrollo de las comunidades
que al engarzarse con un evento internacional de esta magnitud, pueden encontrar también en ello la posibilidad de desarrollo en las otras áreas externas, como parte de una estrategia de desarrollo de ciudad. Estamos hablando del mundo del turismo, del mundo de la producción y comercio local, estamos hablando de una serie de elementos donde la vigencia de una bienal, más allá de sus contenidos, más allá de sus estrategias, donde el rol de los curadores y curadores, solo contar que es la Bienal del 2024 en Valparaíso, está pensado con 3 curadores, uno local, hiperlocal, uno nacional y uno internacional. Esta Bienal está pensada como un área de estrategia de desarrollo para reactivar la ciudad de Valparaíso en diversos ejes donde el arte y la cultura se ponga en el centro de un motor de desarrollo. Por lo tanto, su rol político es más activo que nunca, entendiendo sus contenidos. Un poco para responder la pregunta que digamos, nos detonaba incitantemente Adriana, me pareció muy buena poder contestar desde esa perspectiva. Sobre todo asociado a la clase política local, que es como les contaba, es una generación más joven que no necesariamente tiene la perspectiva histórica, pero sí entiende la relevancia de un evento internacional de esta magnitud como un motor activo en el desarrollo urbano de la ciudad. Yo escuchaba atentamente el proceso histórico que contaba Leonor respecto de la experiencia de Sao Paulo y cómo la infraestructura cultural que generó la Bienal para la ciudad y para el país, para América Latina, fue significativa. O sea, solo pensar la infraestructura arquitectónica que deja la Bienal es un legado patrimonial al mundo cultural internacional. Entre otras cosas, es parte de la apuesta. Queremos en esta nueva versión, en la versión de Valparaíso para 2024, tomar experiencias de esas características y tratar de ver y de hacerle un upgrade, ¿no? Del formato y vigencia que tienen las bienales asociadas a ciudades, ¿no? Ya no solo personas, sino que son ciudades las que se comprometen en el diseño y la estrategia de desarrollo de la misma ciudad. Eso quería compartir. Bueno, muchas gracias, Henry. Hay varias preguntas y hay comentarios. Entonces, voy a leer yo las preguntas. De Gonzalo Leiva Quijada a todos. ¿Estas utopías históricas que la Bienal de Valparaíso convocó en su origen son comprensibles históricamente hoy? Pregunta que espera respuesta. Sí, yo me aventuré a responderle por escrito, pero quedó como referencia ahí en el chat, pero de todas maneras lo respondo. Okay. Sí, solo aportar que una respuesta posible, se me ocurre de contarle a Gonzalo, es que en la coyuntura del proceso de Valparaíso, me atrevería a decir que es un desafío precisamente ser capaces de transmitir. Estamos hablando de prácticamente más de 30 años, ¿no? Casi 35 años desde la última versión de la Bienal de Valparaíso. Por lo tanto, el desafío efectivamente no solo implicaría volver a usar las utopías que le dieron origen, sino que revisarlas desde la perspectiva histórica, entender qué elementos de vigencia tienen esto, pero sin lugar a dudas es el combustible fundamental en términos políticos que nos ha permitido darle vigencia al dispositivo bienal, ¿no? Efectivamente, estas utopías dicen relación con que nos sirven para establecer, casi para pasar la cuenta de lo que quedó pendiente en un proceso cultural histórico en América Latina como fue la década de los 70, con toda su revisión histórica. Pero hoy día la Bienal tiene precisamente esa vigencia. Perfecto, gracias, Henry. Bueno, hay comentarios sobre lo didáctico de las presentaciones, excelentes intervenciones. Hay otra pregunta, esta vez de María Luz Cárdenas a todos. Quisiera preguntar Quisiera preguntar a Patricia si conoce cuál ha sido el destino de la colección Barro de América. No lo sé, María Luz. Aparentemente sigue en Maracaibo la colección del barro, pero traté de investigar en este último mes si tenía posibilidades de
saber en detalle qué ha sucedido con esas obras y realmente no logré detectar dónde está y en qué condiciones, ¿no? Incluso Rimer Cardillo, que es un artista uruguayo que está participando ahorita en la Bienal de Miniaturas en su faceta, digamos, de grabador. Él participó en la Bienal Barro de América creo que en un par de ocasiones y había dejado una obra en Maracaibo y traté de localizarla y bueno, hasta la fecha no logré mayor cosa. Muy bien. De Gonzalo Leiva, una pregunta. En la Bienal de Venezuela, esto es para ti, Patricia, Sí. el barro, en la Bienal de Venezuela, el barro y su conceptualización sirvió en efecto para impulsar una reflexión transversal del arte latinoamericano. Bueno, eso está por verse. Yo creo que sí fue digamos, la historia de la Bienal no está escrita. Habría que realmente hacer un trabajo mucho más profundo de reflexión sobre lo que fueron los aportes de ese esfuerzo que fue corto, pero yo pienso que fue contundente. De hecho, pienso que la Bienal contribuyó a que se conocieran artistas, se intercambiaran sobre todo los artistas en vivo, artistas de diferentes países latinoamericanos, pues. Y pienso que eso ha tenido que tener una repercusión importante en el arte. Gracias, Ahora, sí. Patricia. Gracias. Para Leonor, el de Gonzalo también, Gonzalo Leiva. El caso de Mario Pedrosa es fundamental en la Bienal de Sao Paulo. Me interesa saber el peso de su rol curatorial, es decir, las matrices de sus ideas artísticas. ¿Cómo hacen para sobrevivir este proyecto? A partir de Mario Pedrosa, sí. 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 Bueno, Mário Pedrosa foi dos pensadores mais importantes brasileiros, porque era uma pessoa de esquerda, ideológicamente, pero uma pessoa progressista, aberta, e que houve, por exemplo, embates com outras pessoas de esquerda, por exemplo, como Vila Nova Artigas, e dos grandes arquitetos brasileiros e intelectuais, pero de vertientes diferentes. Mário Pedrosa era trotskista, e Vila Nova Artigas, por exemplo, era ligado ao Partido Comunista soviético. Pero ellos tenían, por ejemplo, el inicio de la Bienal de São Paulo, hubo, por ejemplo, debates incríveis en los periódicos, hablando del abstraccionismo, por ejemplo. Entonces, los dos se digladiando por esto, porque había un pensamiento que la Bienal era una idea de la CIA, una idea de americanos, porque y para traer el abstraccionismo a Brasil. Para se tener una idea, cuando Titilo Matarazzo, antes de la Bienal, en 51, él creó el primer museo de arte contemporáneo de América Latina. El Museo de Arte Moderna de São Paulo es de 1948, de Rio de Janeiro es de 1949. ¿Qué Titilo ha hecho? Intentaba preparar esta situación entre los artistas, entre la comunidad, para recibir la Bienal, que él ya tenía una idea. Entonces, para inaugurar ese museo, él tuvo incluso la ayuda de algunos críticos de Estados Unidos para ayudar a hacer una exposición visivelmente de abstraccionistas. Pero já antes desta inauguração, já começaram as críticas. Bueno, ele deixou essa ideia e inaugurou o museu com uma mostra que era del figurativo hasta abstraccionismo.
para ya preparar y no tener una grandes críticas antes de la Bienal. Bueno, así fue hecho. Mário Pedrosa era uma das pessoas que Titilo escutava, era um de seus interlocutores. Ele conseguiu poner todas suas ideias, todas suas matrizes conceptuais por lo que era Mário Pedrosa. Además de uma pessoa internacional que estudou fora, que tinha uma circulação muito forte com as universidades, incluso. Então, era uma autoridade para Titilo, porque Titilo era um empresário da comunidade dos imigrantes italianos poderosos, pero que não era uma pessoa que não era ignorante, era uma pessoa que se relacionava com os melhores. Era casado com uma mulher da sociedade e dessa oligarquia cafeeira de São Paulo. Bueno, ele tinha uma circulação muito grande, incluso por la Europa, para trazer, por exemplo, Henry Moore, que ha venido personalmente aqui, sua obra, e ele, a Picasso, não ha venido personalmente, mas conseguir tudo isto, não era solamente uma pessoa que trabalhava solo. Então, escutava a muitos, e Mário Pedrosa era um deles. Gracias, Leonor. María Elena Ditren dice: interesante ese cruce de lo político en los ejemplos planteados, ver cómo en el caso específico de la Bienal de Chile y de Venezuela, su desaparición está en relación con procesos políticos. Venezuela, la dictadura; en Chile, el retorno de la democracia y su, entre comillas, instrumentación como dispositivo por parte de la dictadura. 3 interesantes ponencias. Mirna Guerrero dice: muy edificantes las 3 participaciones, propuestas disímiles en concepto y alcance, que nos plantean alternativas para articular encuentros que favorezcan conocimiento y proyección del arte latinoamericano. Y finalmente, este es el último mensaje de Mariela Provenzali: excelente y fascinante tema, las bienales son escenarios idóneos para mantener el arte al día. En Venezuela, la Bienal Barro de América surgió en una época que existían innumerables confrontaciones nacionales que han sido borradas de 20 años para acá. Por otra parte, las bienales internacionales permiten informarse del desarrollo de los movimientos artísticos y el intercambio de conceptos entre artistas internacionales. Gracias por las ponencias y a Aika por poner el tema sobre el tapete. Bueno, si alguno de ustedes quisiera agregar algo más o hay alguna otra cuestión que crean pertinente tratar. Por favor. Me parece que a consideração de Mariela Provenzali poderia vir também dos 3 palestrantes alguma opinião sobre essa questão política em cada um dos países. Leonor? Bom, eu acho que a política sempre esteve presente no Brasil. Habla español, Eleonor, habla español para que todos puedan comprender. Sí, Olvides, bueno, ¿no? disculpa, Sandra disculpa. habló en portugués, Bueno, pero... Sí, bueno, sí, por eso que yo empecé a hablar. Mira, bueno, primero quiero decir que la política, el embate político ideológico siempre fue muy presente en el arte brasileño. Por ejemplo, estamos hablando de la dictadura, por ejemplo, como entraba en la Bienal antes, momentos antes de abrirla, los militares entravam, eu vi com meus ojos os militares entrando e sacando trabalhos que imaginavam que seriam uma afronta para o regime. Pero antes, já
em la década de 50, com Getúlio Vargas, com tantas outras coisas que já passamos com isso. De revistas, cerrando revistas, periódicos, havendo também muitas perseguições particulares, como Vila Nova Artigas, por exemplo, sua revista terminaram com sua revista e muitos quiosques onde lá vendiam queimaram. Então, bueno, a história brasileira ela está ligada intimamente à política. Estou dizendo de uma coisa mais violenta, pero de todos os sentidos. E pior é que, a vezes, mesmo dentro da área do arte, há pessoas dizendo que a Bienal... Já houve pessoas dizendo que a Bienal de São Paulo deveria transformar-se em shopping center, por exemplo. Isto é uma coisa política, ideológica, muito, tão forte quanto outras que já passamos. Então, eu vejo há uma coisa que não se desplega jamais, a política e a arte. Por isso que eu acabo de escrever um livro sobre um artista de Recife, Márcio Almeida, porque seu trabalho está todo entrelaçado entre a política, o social e a arte, que é indissolúvel. Desde que pensamos em el colonialismo, está todo aí, está todo ligado e que não há como separá-los. Efectivamente, y justamente este cruce de lo político se vio en los 3 casos de los cuales estuvimos hablando, ¿no? y escuchando. Y particularmente se habrá sentido de una manera muy intensa en el caso chileno, seguramente, Henry. Absolutamente, yo no solo comparto el mismo análisis, y no se puede dividir un evento de esta magnitud donde involucra a la clase política, pero cuando tiene la magnitud de una ciudad y el carácter internacional, el arte comienza a tener un rol político también. Eso es interesante entender la perspectiva por el lado positivo también, ¿no? No pensar que una bienal de alguna manera se pone a subsidiar a la clase política, ¿no? Esa puede ser una versión, pero también está la oportunidad, en el caso chileno, y la experiencia es cómo los artistas, a través de su arte, usando una bienal internacional, logran contribuir a la recuperación de la democracia chilena con sus obras, con sus temas, con la prensa, con la polémica, a través de las herramientas del arte. En el caso chileno, la contribución del arte como un dispositivo, como un... me gusta pensar en la figura del caballo de Troya, ¿no? En un momento donde pensaron que el rol del arte era solo accesorio y decorativo para la clase política de la dictadura, de una derecha latinoamericana conservadora que pensaron que el rol del arte tenía que ver con decorar sus mansiones, versus efectivamente los envíos internacionales y nacionales que comienzan a incomodar a esa clase y contribuyen profundamente a la recuperación de la democracia en una bienal con la visibilidad internacional como la tuvo Valparaíso. Entonces, claro, efectivamente el rol entre arte y política es indivisible. Como bien el guiño que nos hace Adriana, ¿no? Tiene una carga simbólica profunda la historia política de esta bienal, que se piensa, inmediatamente se inaugura, es destruida precisamente por la fuerza de la violencia del mundo militar que de alguna manera pone su pie encima. Están llenos de anécdotas respecto de esa clase política que estuvo aliada con los militares. En Chile, por ejemplo, se quemaron muchos libros cuando llegaron los militares, y uno de los libros que más se queman son los libros de cubismo, solo porque los militares pensaron que eran libros que hacían alegoría a Cuba. Entonces, esas son las asimetrías en la comprensión y en la información que se tenía del rol del arte.
efectivamente, el rol entre arte y política va a seguir siendo una relación que van a permanecer permanentemente en la Bienal, y quiero sumar un componente también que tiene que ver también cómo algunos artistas, yo soy artista, también produzco, no solo soy curador y crítico, y también produzco algunos textos, sino que también el rol como los artistas han tenido que transitar al mundo político en la comprensión de los lenguajes políticos para negociar precisamente las acciones de bienestar o la recuperación de una bienal. Por ejemplo, son los mismos artistas que entran en el campo político, a los lenguajes de lo político, a comprender las herramientas de negociación para poder activar estos dispositivos que tienen el impacto que todos y todas conocen. Eso. Gracias, Henry. Pero también podemos pensar la Bienal como un dispositivo de producción de archivo, como un dispositivo de trabajo sobre la memoria. En este sentido, me parece que sería muy importante, digamos, abordar en este tiempo que nos queda, que no sé cuánto es, me gustaría que me dijesen cuánto tiempo nos queda. Sí, bueno, ya pasamos el tiempo. En general trabajamos 1 hora y 40 minutos, pero sí podemos avanzar un poco y tener la respuesta para esta importante cuestión que has planteado. Sí, dos cuestiones que a mí me parecen relevantes. La producción de archivos y que lo planteé al comenzar, la cuestión curatorial. Cómo el ejercicio curatorial se ve desafiado, digamos, por las circunstancias y por, justamente como decía Leonor, por los embates políticos, y de qué manera el curador o los curadores, las curadoras deben desarrollar una práctica que está todo el tiempo siendo cuestionada, está cuestionada por la realidad misma, ¿no? Y además digamos, en un espacio que implica mucha gestión, mucha negociación con instancias de todo tipo, desde instancias empresariales hasta instancias institucionales y por supuesto políticas. Bueno, eso es lo que planteo por si tienen posibilidad de hacer una breve respuesta y así podemos cerrar. ¿Te parece ya, Lisbeth? Sí, bueno. Bueno, Henry. Mencionar algo que... Perdón, sí, Patricia. Sí. En Caracas, después de la última edición de la Bienal Barro de América, se hizo un intento de retomar algunas que llamaron bienales, y bienales de la tierra, bienales del agua, bienales de... Y la idea fue realmente restarle contenido y sentido a la Bienal Barro de América y a su trascendencia en términos de participación de artistas proponiendo temas críticos. Siento que eso fue, que se invirtió en ese momento, que lo ubico en el tiempo como alrededor de 2006, 2005, 2006, se invirtió mucho dinero, pero era algo así como el arte del espectáculo, ¿no? Fue complicado ese momento. Ok, Henry, gracias, Patricia. Yo solo hacer referencia a propósito de lo que yo llamo la tasa mínima institucional, un piso mínimo para partir. En mi caso, en lo que ha ocurrido con Valparaíso, me tocó ser responsable de la construcción del Centro de Documentación y Archivo de la Bienal de Valparaíso. Ese rol fundamental ha permitido ser la herramienta estratégica de la estrategia discursiva, como de la estrategia política y reivindicativa de la recuperación de la Bienal. Sin tener esta documentación y estos archivos que hubo que construirlos de cero, prácticamente la posibilidad de recuperar la Bienal de Valparaíso hubiese sido imposible. Por lo tanto, no solo reivindico la importancia de la construcción de archivos, sino que lo pongo en el centro incluso de las operaciones de memoria que son significativas para sostener la validez del dispositivo bienal como un articulador y constructor de desarrollo tanto del arte latinoamericano y del arte mundial, como también para los efectos de las tasas mínimas institucionales de las ciudades que las soportan. Eso. Perfecto, Bueno, muchas yo pienso gracias, que un Henry. archivo... Bueno, Leonor, por favor. Bueno, yo pienso que un archivo es importantísimo para toda a história, para os pesquisadores, investigadores, pero
para que nosotros mismos, los curadores, a veces podremos retornar a la historia de una institución de la cual estamos tan involucrados. Entonces, en ese momento, yo pienso que el archivo, por ejemplo, de la Bienal de São Paulo está bien. Ya hubo momentos en décadas pasadas que no estaban, pero ahora puedo decir que sí. Y cuanto a archivo, yo gostaria de hacer un comentario, que é um comentário sobre América Latina. Em 1991, a Documenta de Cássio puso artistas brasileiros allá. Entonces, la prensa y mucha gente, y mismo críticos, empezaron a decir que era la primera vez que un brasileño estaba en la Documenta de Cássio. Outros diziam que era a primeira vez que um latino-americano. E eu já havia uma vez estado em arquivo de la Documenta e sabia que havia algo. Leonor. Sí, se em cortó torno de la los latino-americanos. sí. Eu passei como... Está cortando a sua fala, Leonor. Quem sabe se você tirar a imagem, quizás se saque a imagem, se queda melhor, que se cortou. Era... Pero está mudo. Não, agora sí se escucha. E agora está ótimo. Sí. Tá bem? Bueno, Sí. entonces, quero dizer que passei como 10 dias dentro do arquivo da Documenta de Cássio. Bueno, eu não preparei isso porque eu pensei, poderíamos ter uma charla solamente disto, porque eu estuve com papeles e depois descobri um livro, um arquivo, um livro que está à la venda. Se pode comprá-lo sobre isso. Aí está documentado todos os latinos americanos, com todo o universo de artistas que já participaram da Documenta de Cássio. Incluso o Brasil só não participou de três. Desde a primeira havia artistas. Então, há que ver, e depois há bolivianos, eu penso, argentinos, há muitíssimos. E nesse momento eu não me acordo, mas há também artistas de centro. Então, isso as pessoas não sabiam. Por exemplo, era muito comum perguntar a um curador, quando venia ao Brasil, por que não tinha latino-americanos. Rudy Fuchs, que era um curador muito jovem, era assim um pequeno príncipe da coisa, um especialista em pinturas. En la Bienal de 91 puso la Documenta de Cássio, que por no, com problemas financeiros, que não se sabia se iria ter ou não, ele foi a Nova York e trouxe todas as pinturas de las galerias. E isso lá documenta. Então, eu pergunto uma coisa. Quando esses curadores, às vezes, vêm ao Brasil e dizem que não, eu não escolhi brasileiros porque eles ou fazem uma arte inspirada em movimentos já feitos em Europa, ou fazem um trabalho que está ligado à cultura popular. Leonor, muchas gracias. Ellos también no saben de ese archivo. Se cortó. Esa es la verdad. Bueno, gracias, Leonor. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a ponerlo en Instagram para girar el libro, la tapa de ese libro sobre todos los participantes de la Documenta de Cássio. Vale la pena ver. Bueno, muchas gracias
Bueno, ya nos pasamos de tiempo, se hizo muy largo, ya varias personas salieron de la reunión, así que muchísimas gracias Leonor, muchísimas gracias Patricia, Henry y Lisbeth, te doy la palabra para cerrar esta noche tarde. Yo agradezco mucho a los ponentes por su importante contribución a la discusión del tema de las bienales. Agradezco muchísimo a Adriana Almada por su moderación, muy importante, las cuestiones que han sido puestas para discusión. Yo creo que tendremos posibilidad de continuar esta discusión en los próximos seminarios que vamos a tener. Y ustedes que han presentado las ponencias están invitados a nos enviar un texto donde pueden poner más informaciones todavía, porque nuestro proyecto es tener por lo menos un ebook, quizás con el apoyo del memorial podamos también publicar un libro sobre las bienales latinoamericanas, lo que sería una contribución importantísima para el pensamiento sobre arte y crítica en América Latina. Agradezco a todos los presentes que nos acompañaron, los que están en América Latina y los que están en Europa, que han estado con nosotros, y espero encontrarlos en el próximo webinario. Nosotros lo divulgaremos para que ustedes se organicen y vengan para seguirnos con la discusión. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto.